Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a dar comienzo a la presentación del poemario Indicios, del que es autor don Vicente Mazón, académico, bibliotecario de la Academia, compañero, amigo, excelente escritor. Estamos muy contentos y estamos expectantes para ver qué nos dice con esos indicios. Tiene la palabra el que va a hacer su presentación, el ilustrísimo señor don Miguel Cruz Giralde, académico correspondiente y vicepresidente del Ateneo de Sevilla. Tienes la palabra. Muchas gracias. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara. Excelentísimos, ilustrísimos señores académicos, señoras, señores. Para mí es un verdadero honor y una satisfacción intervenir esta noche en este acto en la presentación de un libro de Vicente Mazón, compañero de academia y antiguo alumno mío en las prácticas de la docencia en el antiguo CAP. Así que es verdaderamente para mí una satisfacción que me hayan elegido para que sea yo quien presente esta obra. Y ya sin más preámbulo paso a realizar esta presentación. Vicente Mazón es un astigitano de las Vascongadas, pues sabido es que los efijanos nacen donde les da la gana, y a él le dio por nacer en Vergara, una localidad de la provincia de Guipúzcoa, en cuya parroquia de San Pedro de Ariznoa se venera desde hace siglos el imponente Santo Cristo de la Agonía, obra cumbre de Juan de Mesa, vínculo entre el barroco andaluz y el norte de España. Luego su familia regresaría a su Extremadura de origen. En la Universidad de Sevilla cursó los estudios de la licenciatura en Filología Hispánica y tras ganar su oposición de profesor de Lengua y Literatura, estuvo destinado en varios institutos extremeños hasta asentarse familiarmente en Écija y profesionalmente en el Instituto Pablo de Olavide de la Luisiana, del que es actualmente director. Compagina la docencia con la creación literaria y la crítica cinematográfica. Entre 1997 y 2004 publica de manera habitual en la revista de cine Versión Original de Cáceres y en ese mismo periodo funda junto a otros autores la revista cultural Druida de Fregenal de la Sierra en Badajoz. Esta publicación, en la que realiza funciones de dirección durante los primeros años, se distribuye por todas las bibliotecas, centros educativos y centros culturales extremeños. Ha promovido además la creación de diversas tertulias y certámenes literarios. Es autor del ensayo El abismo tras el espejo, los rostros del mal en el cine, publicado en Rebros 2004, y del poemario En ausencia de huellas, ediciones en Huida en 2016. Relatos y poemas suyos quedan recogidos en Taller de la Poesía y del Relato, antología, publicado por la Junta de Extremadura en 1998. También en Antología de la Poesía Cijana Contemporánea, publicado por Martín de Roa y Safa en 2008, o en El Mundo Esférico, certamen de relatos del Instituto Nicolás Copérnico. Coordinó la antología poética Los Perfiles del Aire, publicada aquí en Écija en 2004, y en 2016 ha editado una selección de poemas inéditos en la obra colectiva Los Anales Diáfanos del Viento, en Écija, Real Academia Luis Vélez de Guevara. Algunos de sus relatos y poemas han sido premiados en certámenes de ámbito nacional e internacional y han quedado también recogidos en obras colectivas. De manera esporádica ha publicado artículos y reseñas de obras literarias en medios generalistas o revistas de carácter especializado, como Lateral, Embarcadero, Revista de Estudios Extremeños, ABC, El Correo de Andalucía, Aula de Secundaria, Andalucía Educativa y el Diccionario de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos de 2004. Vicente Mazón es, pues, un hombre intelectualmente muy activo, un buen poeta y un buen profesor, que posee varios premios de innovación educativa por el trabajo realizado desde el IES Pablo de Olavide, y participa activamente también en distintas asociaciones culturales y de la defensa del patrimonio astigitano, como la Asociación de Amigos de Écija, Martín de Roa. Desde 2009 es académico de número de esta Real Academia Luis Vélez de Guevara de Écija. Vicente Mazón escribe y vive la literatura.
Tiene incluso un apellido muy literario, que parece escapado de la novela de Juan Benet, La otra casa de Mazón, aunque en la suya no se dan los terribles conflictos que planean sobre la obra narrativa del hermético escritor madrileño. Su poesía es clara y diáfana, hecha para acompañar al hombre normal, al ser humano que trabaja, pasea, ama, reflexiona. Una poesía cargada pues de experiencia y de fondo humano, pero que está también enraizada en la cultura y la literatura. Una buena muestra de ello la tenemos en Indicios, este nuevo libro que acaba de publicar, que ahora presentamos y que es su segundo poemario. Cada entrega de Vicente Mazón es siempre una grata noticia, esperada y bienvenida, porque para él la poesía no ha sido nunca un simple pasatiempo, sino verdadera razón de vida, por lo que su lectura tiene todo el calor de la comunicación directa. Indicios es una colección de 42 textos breves, en verso y prosa, todos ellos titulados, en la difusa línea fronteriza que conecta la poesía con el microrrelato. Como el propio autor señala, cada texto es una apelación al lector. Una palabra o una imagen se convierten en una piedra lanzada al agua. Las primeras ondas son las que aparecen en estos textos, de manera que una idea o un tópico surgen en un poema y se prolongan en un relato para buscarle nuevas facetas. Y cada onda se expande así más allá y dialoga con las señales que nos lanza la realidad en un intento de desentrañar su significado. Y cuando los círculos del agua desaparecen, es el lector quien debe seguir el curso de esas ondas, porque cada texto no deja de ser un indicio que nos invita a mirar en nuestro interior o a la realidad externa. Dicho de otra manera, los textos que integran Indicios vienen a ser como las cerezas de un canasto, unos hermosos y plenos frutos bien entrelazados, por lo que si tiramos de alguno, inevitablemente este nos llevará a otro y a otro y a otro. De esta forma podemos hablar de una perfecta interconexión, interrelación entre los textos. Ello significa que una secuencia se relaciona por su significado con otra secuencia, como si se tratara de variaciones musicales sobre un mismo tema. Llegamos así al concepto de intertextualidad, que es la relación que un texto mantiene con otro, y todo el conjunto constituye un tipo especial de contexto, que influye tanto en la creación como en la comprensión global del discurso. Decía Juan Ramón Jiménez que cada poeta tiene que decir lo suyo, y sabiéndolo decir, esto es lo que más vale. Y es lo que hace Vicente Mazón en su obra. Frente a tantas voces impersonales, frente a tantos productos en los cuales se advierte una profunda falta de originalidad, en él hay verdad, honda verdad humana, autenticidad y también originalidad. Hoy abundan los productos sin identidad propia, apresurados, sujetos a la moda más trivial y efímera, sin raíces, sin fuerte consistencia para durar, y que por ello pasan desapercibidos, mueren en las librerías sin despertar la más mínima curiosidad en nadie. Una vez producidos ya no significan nada, no remueven nada, no marcan nada, no sirven para nada tampoco, si a nadie afectan, si a nadie conmueven, si nadie los percibe como actos de creación que trascienden al mundo y a los hombres, a la realidad, la interpretación o la subversión de la realidad. Nada de esto abunda, por desgracia. Más que nunca, por eso es preciso pararnos, como escribía Antonio Machado, a distinguir las voces y los ecos. Y la voz de Vicente Mazón es una voz suya, sincera y personal. La poesía, la literatura en general, ha mantenido de siempre un fértil y sugestivo diálogo con la realidad, el mundo y los hombres. Esta dialéctica, realizada a dos bandas, ha fructificado generosamente y sus frutos se alzan sobre los tiempos y nos siguen hablando, siguen diciéndonos, alumbrando incluso zonas de oscuridad en el comportamiento y en la condición humana, génesis y dialéctica, indicadoras de que la relación, de que mantener esa conversación es necesario, preciso para que se siga originando esa llama tan viva y luminosa, reveladora de la realidad, clarificadora del mundo, alumbradora de la presencia de las cosas y justificadora, en fin, de la otra presencia, que es la que motiva el fenómeno del hombre. Este diálogo necesario y clarificador es en esencia el que hace que la poesía, la literatura,
no sea el solitario placer de construir un objeto bello y atrayente, la mera manipulación verbal que codifica en fórmulas retóricas, en vacías retóricas, el medio por el cual el hombre se comunica con sus demás semejantes, sino que es la potenciación, el enriquecimiento, la subversión incluso del medio para dinamizarlo, para hacerlo más operativo y adecuarlo a la dialéctica entablada, de tal manera que posibilite al máximo el contacto, la comunicación, la información, el conocimiento y el entendimiento de las dos partes en litigio. Así pues, poesía y realidad, la exterior y la del propio ser humano, son dos entes distintos, dos con características diferentes, distintas y específicas cada uno, antagónicos también a veces, pero que se necesitan, pues la poesía expresa el mundo interior de su creador y la visión que tiene de las cosas. Dos entes, pues, que se necesitan mutuamente. La realidad, así vista e interpretada a través de la manipulación literaria, adquiere sustancialidad nueva en el poema, fruto excepcional y logrado de ese fecundo diálogo del poeta consigo mismo y con el mundo exterior. Y ese objeto verbal adquiere una dimensión visionaria, inherente también a la propia creación. De ahí su importancia, no sólo como simple obra de arte que proporciona un placer estético, sino como posibilidad de conocimiento. Porque la creación literaria es eso, concretar en imágenes, en palabras exactas, lo no existente hasta que no se nombra, alegorizar la inexistencia poblándola de símbolos y metáforas dinámicas y haciéndolo así habitable, generador de la vida, y por esta real y existente. Lo imaginado como creación, como una verosímil creación, si en el fondo subyace el modelo conocido del que se extrae toda la experiencia, todas las vivencias para crear, para construir el poema. Y sobre este soporte se asienta lo nuevo, lo original, que se mira en el modelo y reconociéndose en él, proyecta otra dimensión y genera así una nueva realidad. De ahí su validez, su necesidad. Facultad imaginativa, capacidad fabuladora, creatividad. Pues bien, esto es lo que encontramos en Indicios. ¿Qué otra cosa si no es la poesía? La existencia está ahí, al alcance de cualquiera, dispuesto a la percepción de los sentidos que la capten en su estricta exactitud y que serán en último término quienes lo sientan. Pero este sentir, esta comprensión precisa de lo real, la posibilidad de reproducir lo que existe, se agota en la misma existencia de lo real. La literatura no es más que dotar de futuro toda la simplicidad de un presente experimentado, intuido o idealizado en el pasado. Manipular, pues, lo simple transformándolo en un objeto de posibilidades intemporales. Y para tal operación hay que poseer unas cualidades sensibles e imaginativas, como las que tiene Vicente Mazón. Se trata, a fin de cuentas, de hacer un prototipo de lo que es tipo, hacer símbolo de lo que es hecho, leyenda y mito, o de lo que es anécdota y cotidianidad. De ahí la importancia de la imaginación. Sin ella no existe alegoría, y sin alegoría no existe posibilidad de explicar y definir el mundo surgido de su creatividad. Imaginación, creación, fabulación, alegoría, aspectos que inciden en una capacidad metafórica de creación, de recreación del mundo a través de los mundos propios, interiores, cuya simbolización es trasvasada de un modo dinámico al orden nuevo existencial en un movimiento visionario y acabado en una explosión arrebatadora de belleza, de emoción, en suma de comunicación. Es un mundo nuevo el que así nace, el de la poesía, configurado y hecho, utópicamente acaso, y es por lo que tal mundo es otra cosa, y por ella el mundo es interpretado de una forma múltiple y plural, interiorizado, individualizado, gracias únicamente a ese carácter multiplicador. Y también memoria, memoria y experiencia de la memoria, el recuerdo de todo lo vivido. En el diálogo entre la realidad y la literatura existe siempre un sustrato, que es la rememoración de la vivencia. Esto lo describió muy bien Becker. Es a partir de ella como brota, como fluye la poesía. Pues bien, con estos materiales ha construido Vicente Mazón este hermoso libro, que nos da muy claros indicios de sí mismo.
indicios de su personalidad, de su mundo interior, de su visión de la realidad y de las cosas. Ya las dos citas iniciales del libro nos ponen en una situación anímica concreta. La primera, ¿qué podemos amar que no sea una sombra?, de Hölderlin, nos da una pista acerca de la esencialidad de la poesía. Como Becker, el poeta aspira a expresar el ideal, siempre evanescente, siempre inaprensible. Y la segunda, el aire todo es caminos, de Pedro Salinas, que incide en esta misma idea de la inmaterialidad de la inspiración poética. Y a partir de aquí fluye la corriente lírica como un continuum, sin divisiones internas, sin apartado dentro del libro, desde principio a fin, desde el comienzo al final. Indicios podría pues interpretarse como un único poema, un largo poema secuenciado en distintos segmentos. Y tiene una gran riqueza y variedad temática. Vamos a ver los principales núcleos de su contenido, aunque en primer lugar debo decir que la raíz del libro es esencialmente lírica. Un libro de poesía de Vicente Mazón es siempre una ocasión feliz y afortunada para deleitarnos, porque supone el reencuentro con el goce de la lectura reposada, el saboreo de la palabra, tan rica en matices y significaciones. La suya es sin duda una poesía íntima, introspectiva, pero a la vez también descriptiva, absoluta y radicalmente lírica, nacida del corazón, de la dilatada experiencia, de los recuerdos, del sentimiento de la naturaleza y de los momentos vividos. En su obra hay una búsqueda constante de lo esencial, que se expresa en algo tan lírico como el recurso emocionado a la memoria del tiempo que fluye y describe los sinuosos meandros de la historia personal. La vida, su vida, simplemente que se impone como el tema central de su poesía. Y estas cualidades las ha sabido verter en su obra. La naturaleza elemental, el amor, el paisaje, llenan toda su poesía y la inundan así de una claridad tejida en la trama de la experiencia del hombre. Poesía, pues, esencialmente humana y artística a la vez. Las emociones asociadas al amor pueden llegar a ser extremadamente poderosas, a menudo hasta irresistibles. El amor en sus diversas formas, pasional, espiritual, platónico, actúa como importante facilitador de las relaciones interpersonales y debido a su importancia psicológica central es uno de los temas más frecuentes en todas las artes creativas, literatura, pintura, cine, escultura, música. Pues bien, el amor impregna aquí en gran medida la poesía de Vicente Mazón. Las emociones asociadas al amor pueden llegar a ser muy poderosas, como ya hemos dicho. El amor impregna aquí la obra del poeta, en forma de poemas breves, como el titulado El beso. Besaste el río, fluyen tus labios, carmín en la corriente. O los ratones. Los ratones roen el corazón en la soledad, a lo lejos tu mirada de terciopelo. O siesta. Un sofá es la góndola en la que te recuestas a la hora de la siesta para recorrer perdida los canales de mi memoria. Sellan los párpados la placidez de tu rostro, inalcanzable tu mundo interior, con planetas y estrellas en escapa, como el silencio de los gatos. El sueño de la amada es uno de los motivos más cultivados por la lírica contemporánea. Juan Ramón Jiménez, Gerardo Diego, Dámaso Alonso. Vicente Mazón nos da aquí su visión actual y posmoderna. El amor no excluye ningún aspecto, como el amor clandestino en Bambalinas, uno de los textos en prosa. Laberinto de pupilas se miraban a los ojos y se perdían en las de ella, en las de él, en un juego de reflejos que se extinguía en la nada diminuta y luminosa del silencio. Se amaban tras los escombros del plató, los cuerpos desnudos trenzados por la desesperanza, la mirada perdida más allá de la mirada del otro, e ignoraban quién se entregaba a quién. El actor, joven inexperto a la mujer madura, que contenía el vértigo de la pasión y paseaba una frialdad calculada por corredores en blanco y negro, o el ama de casa que huía del gris de lo cotidiano al chico de barrio que miraba la vida
desde un desprecio de un descapotable regalado y una vida de alquiler. La añoranza del amor en lejanía, en lágrimas negras. He llorado lágrimas negras en tu ausencia, y extraño la música ensortijada en tus cabellos, pentagrama del universo, el soplo del viento en los labios, una noche blanca de invierno. O el erotismo en cubismo, de las flores de tus senos, el vórtice del universo, perfil de miradas enfrentadas que ríen, lloran y en alaridos se pierden, el abismo roto del sexo y el rostro deshecho en poliedro entre las piernas. Erotismo con toques también de satanismo y modernidad en Aquelarre II. Los ángeles caídos no habitan palacios de fuego en el infierno. Surcan la noche entre humo y neón, por sus vientres adolescentes reptan saurios de henna hacia el nido ensortijado del pubis. Otro núcleo del libro es la naturaleza, que aparece ya en el poema que lo abre y que da título a la obra, Indicios. Dice: blanca de escarcha abre su paso la estepa, y un silencio de lobos aúlla en la noche. Indicios de vida ocultas bajo la nieve, nadan las sombras. En el reloj, que es un hermoso paisaje marino sugerido por el verano en Almuñécar. Este es el sitio donde las olas juegan con las horas, la marea tañe su son de mar y la mecánica del mundo ruge arcana para que giren los planetas y las arenas de la playa lleven la cuenta de los días, semilla estéril al viento. O en el titulado Genil, una visión del río en el que se refleja esta hermosa ciudad de Écija. Haz de luz en la corriente del Genil, asaetada de torres o de espadañas, la ciudad es pozo de sombras, sueño donde el tiempo duerme ajeno al tiempo, luz turbia de las horas que borra las huellas del hombre en la historia. Genil, herida de plata en el costado de una amazona. Y este mundo natural contrasta con lo prosaico y artificial de la vida de hoy, de la vida cotidiana. Así lo vemos en el poema titulado Locus Amoenus, un título, por cierto, de claras reminiscencias clásicas, que en principio esperaríamos asociado a un paisaje paradisíaco, ¿no?, como el de las églogas renacentistas, pero que aquí se refiere irónicamente a algo tan prosaico como un váter. Llega hasta el baño el canto de un ruiseñor, en cascada cae la cisterna. Aunque en una visión futurista, los primeros versos, el título de un texto, se nos presenta a una pareja de extraterrestres que llegan en su nave a una tierra en la que la vida inteligente ha desaparecido. No hay ningún rastro hasta que se encuentran una urna con unos versos de la égloga primera de Garcilaso y se emocionan. No había nada parecido en su mundo. La poesía es, pues, lo que nos hace más humanos, más sensibles ante la belleza o el dolor. Otro núcleo temático relevante de Indicios es la exploración de esa línea tan delgada que hay entre la realidad y la fantasía. La poesía permite llevar al límite la reflexión sobre la realidad. El poeta la aborda en varios textos. Ya en el segundo, titulado Paraísos, se plantea el tema con tono inequívoco de irracionalismo surrealista. Las vallas publicitarias lo pregonaban en el neón. Hacemos realidad los sueños. Desde los cielos de Titán, donde los ángeles vivían su existencia de fuego y oscuridad, el magnetismo de la promesa colapsó las agencias de viajes interestelares y no tardaron en agotarse los pasajes hacia el planeta azul. Y en La semilla nos lleva a una onírica metamorfosis kafkiana, en la que el sujeto lírico se va convirtiendo durante el sueño en un vegetal. El poeta es muy consciente de que el sentido de su vida no se entiende sin el mundo que le rodea y que la ficción es el espacio literario donde puede transmitir sus emociones. En el poema Libros de texto leemos: dime, ¿qué sienten las nubes que surcan los cielos? Las arenas que se escurren entre los dedos del desierto, las corrientes ocultas que trazan el curso de los vientos. Dime, ¿por qué eso no aparece en los libros de texto?
o un game over, donde la fantasía es vivida como realidad dentro de un cibernético juego virtual. Dice, partida terminada, nuevo récord, incluso los créditos finales del juego han alcanzado una definición Super HD que mejora todo lo anterior. Game over. Más allá de la pantalla retina se pixela la realidad. Busco una última moneda en el bolsillo. El hombre enganchado a las maquinitas, ¿no? a los videojuegos. Y la vida, la reflexión sobre la vida en sus múltiples facetas. Así la vida como carnaval en el vals. Al compás del vals todo gira en serpentina. Bajo el antifaz se ocultan otras máscaras, la que uso cada mañana. La de fauno o sirena, la de matarife o cordero, la de santo o malevo, la de corsario o geisha, la de taur o remero. En el ciclón todas se mudan. ¿Cuál es el rostro verdadero de quien danza sordo a la música? Y una variante de este tema es el motivo de la vida como camino, una vía en la que todo fluye, como nos dice el poema así titulado, todo fluye. Las horas huidizas como sierpes se nos irán, los años aniquiladores como unos ajarán nuestros cuerpos. Un camino cuya senda puede perderse a lo largo de la existencia, como vemos en El laberinto. Un camino en cuyo transcurso vamos perdiendo facultades y la propia memoria, como en Anónima. Un camino cuyo final es paradójicamente también el principio, como en La condena. La vida como búsqueda de un anclaje, de un destino, como en El paseo. La vida como un río, Vita flumen, un tópico clásico al que da aquí el poeta un quiebro irónico y genial, pues la voluntad de un difunto de que sus cenizas fueran esparcidas en el mar no fue respetada por su hijo, que más prosaicamente, de modo más cómodo, las arroja en una alcantarilla, porque piensa que acabarán llegando así al mar. Y es que por todos los caminos se llega al mar, que es el morir, como decía Jorge Manrique. Y estas historias, para las que elige Vicente Mazón la forma de breves relatos, prosas poéticas, alternan con poemas en verso, más líricos quizás, en los que también se reflexiona sobre el sentido de la existencia, de la vida, de la muerte, del más allá, como en La eternidad. El infinito. Dos espejos enfrentados, reflejo de máscaras sin fin. La bisectriz, una mirada perpleja de luna, la sombra que se aleja, la eternidad. La ficción es el espacio privilegiado que permite al poeta imaginar todo esto y donde cobran vida los propios fantasmas de la literatura, como en El silencio, que es una fantasía cubista. A través del ángulo agudo que forman mi mano y el libro que ahora leo, distingo sombras que ascienden esquivas por la escalera que sube al fondo. Deben ser los personajes de la novela que se escurren de las páginas y corren a esconderse en el reino del polvo y trastos olvidados de la guardilla. Y todo esto lo expresa, como han podido ustedes apreciar, con un estilo directo, donde se saborea la lectura, que aspira a que se pueda releer con naturalidad el libro, tantas veces como queramos, nunca pierde su valor. La intención es que cada poema, cada párrafo de los textos en prosa logre la claridad, condensación y hermosura a la vez que una trama bien construida. La poesía de Vicente Mazón nos permite llevar la reflexión sobre la realidad al límite y poner al lector en una especie de debate interno. Y las raíces literarias de su expresividad son diversas, pero cimentadas muy bien en las vanguardias que renovaron profundamente la poesía a lo largo del siglo XX. Ya he hablado de surrealismo y cubismo, pero hay más, como la atracción por el haiku japonés, esos poemas muy breves que también logra crear con tanta precisión verbal el poeta. O los juegos tipográficos con los versos tan característicos del ultraísmo, que también utiliza aquí. Estas técnicas contribuyen a crear un espacio de comunicación muy importante, pues la literatura nos aporta profundidad en todo, nos permite reposar el pensamiento y gracias a ese sosiego vienen luego las recreaciones por parte del lector.
En definitiva, el poeta lo que hace es entender al ser humano, entenderse a sí mismo desde sus contradicciones y tratar de explicarlo y expresarlo en sus palabras, en sus poemas. Pero necesita a un lector cómplice que comparta su mismo deseo. Por eso les animo a todos ustedes a disfrutar con la lectura de Indicios, como yo lo he hecho, porque nos da unas claras señales para seguir el camino, pistas seguras para desbrozar las nieblas del mundo interior y de la capacidad creativa de Vicente Mazón. Muchas gracias. Buenas noches. Lo primero, como siempre, mi agradecimiento más sincero y profundo, en primer lugar, por cortesía y por afecto a Miguel Cruz por esa presentación, en la que me pararé un poquito ahora, a Conchita Ortega y a los compañeros de la Academia, que siempre están arropándome, y por supuesto a todos los que estáis un poquito más allá, a la familia, los amigos, los conocidos, los poetas, los amantes de la palabra. En estos momentos agradece uno verse arropado. La lectura que ha hecho Miguel es completa, y además ha captado todas las líneas con las que está concebida o concebido este poemario o este libro fronterizo. Miguel lo ha contado perfectamente al principio. Indicios es un poemario, es una colección, un álbum de microrrelatos, es las dos cosas, no es ninguna, porque parte en buena medida de una certeza personal que no es otra que los géneros literarios no existen. Los géneros literarios, igual que todas las normas, están para conocerlas, forzarlas y recrearlas. Cualquier barrera no es otra cosa que una provocación para ir más allá y recrear lo que existía previamente, dándole una vuelta de tuerca, como ha recogido perfectamente Miguel en esta magnífica presentación. El libro, por lo tanto, es bastante variado, es mestizo y juega con todo lo que está de un lado o del otro. Poemas que se derraman hacia lo narrativo y textos narrativos que claramente son líricos. El propio título es un juego que además da continuidad al poemario anterior, en ausencia de huellas, tiene continuidad en la lectura. En ausencia de huellas, ¿qué puede haber? Indicios. El indicio como algo mucho más leve que permite aspirar a la huella posterior o sencillamente a abundar en ese camino para realmente forjar las huellas. Y cuando aparecen huellas, tanto en un poemario como en el otro, como en Indicios, la base es evidente, Miguel lo ha recogido, son las palabras. La palabra, posiblemente, aparte de ser el gran invento junto al abecedario, que no solo ha cambiado la morfología del cerebro del ser humano, la manera de entender la realidad, tanto concreta como abstracta, y de reformular todo el universo, nos permite mirar hacia adentro y mirar hacia afuera. Indicios, por lo tanto, es un libro incompleto, como apuntaba Miguel al final. Es el trampolín, la piedra lanzada al lago para que quienes lo lean puedan completar su significado aportando las vivencias personales que todos tenemos en cualquiera de los ámbitos de la vida cotidiana. Lo más sencillo, lo más tangible, posiblemente tenga una dimensión simbólica que va más allá de las sombras. Lógicamente, en estos casos uno suele invitar a que compréis y leáis el poemario o los textos. Miguel ya lo ha hecho por mí, así que vamos adelantando esas cuestiones, ¿no? Por otra parte, voy a leer poquitos textos. Yo creo que sería entrar en la redundancia, en la repetición, y no es cuestión de cansarlos más y menos un viernes por la tarde, cuando uno lo que espera es coger la puerta, y más con esta temperatura primaveral en pleno invierno, y tomarse una cerveza en una terracita. Voy a parar en un par de cositas, si llego, ahí va, y hago un par de reflexiones. Los poemas o los textos, como Miguel ha ido apuntando, tienen todos claves internas que una lectura más profunda o una segunda lectura o tercera te permite desvelar. Hay muchísima ironía, muchos juegos humorísticos para conectar lo que son los tópicos, los temas de la literatura clásica con nuestra realidad más cotidiana y darle esa chispa, ese chispazo que permite entender las cosas de una manera distinta. Miguel ha leído el poema inicial, que actúa como una poética y que se titula precisamente como el libro, Indicios, y creo que deja bastante clara la concepción de mi manera de entender la literatura. Dice el texto: blanca de escarcha,
abre su paso la estepa y un silencio de lobos aúlla en la noche. Indicios de vida, ocultas bajo la nieve, nadan las sombras. A la lumbre de unas palabras, verso o brasa, ampara tu frío y leen las señales. En los tiempos en los que vivimos, evidentemente, nos estamos convirtiendo en máscara, pero no en una máscara que oculta algo, sino sencillamente en superficialidad, en la obsesión por los likes, por los me gusta, por las fotos rápidas en Instagram, suprimen lo que es una percepción más honda de la realidad. Son esas sombras que hay tras la nieve y a las que realmente hay que aspirar en la lectura que hacemos de nuestro mundo, el interior y el exterior. Hay textos en los que se juega también con la identidad, que es uno de los temas que yo creo que nos obsesiona a todos, a mí particularmente. Uno nunca termina de saber quién es, por mucho que crea conocerse. Uno no deja de ser una especie de puzzle, de rompecabezas hecho de niebla, de bruma. Imposible reunir las piezas para saber quiénes somos de una manera completa, en 360 grados. De ahí un texto, y voy a recoger algunos de los que Miguel no ha tocado en la presentación, como Encrucijada, que juega también con muchos tópicos de la literatura española e hispanoamericana. Siguiendo el consejo de la echadora de cartas, tomó la guitarra y marchó en busca de sus sueños hacia la encrucijada de caminos, donde habría de batirse en duelo musical con el diablo. Después de 3 días con sus respectivas noches a la intemperie, Lucy Fernández pudo reconocer sus propias facciones en quien avanzaba sin prisas desde el horizonte. Intuyó entonces que las respuestas y el infierno siempre aguardan en el interior. Hay un juego en el propio nombre del personaje, Lucifer Nández, ¿no? Todos llevamos el infierno y el cielo dentro, ¿por qué buscarlo en otros aspectos? Me paro también en otro poema que es complementario del Locus Amoenus. Creo que la realidad más cotidiana, muchas veces despreciada por la poesía, dándole un giro, nos permiten descubrir una metáfora, a la que refería Miguel, ¿no? Una cisterna de un cuarto de baño, ¿no? Tiene también su lírica, si sabemos ver más allá. ¿Por qué no también buscar esa poética de los autores clásicos en el momento en el que uno recoge la vajilla después de comer? Es el texto, el poema Égloga 1500. Chapotean ociosas manos de sirena en el estanque niquelado. Se sumergen, suben a la superficie aromada de limones y sueltan sus risas de vidrio y porcelana. Saltan bajo el chorro en la cascada de aluminio mientras la espuma de Venus escurre por sus cuerpos de nieve y el sueño de la égloga desaparece. O este otro que Miguel ha referido, en el que se refleja mi predilección por coger elementos aparentemente antagónicos, agitarlos a modo de cóctel para intentar hallar algo que puede ser novedoso o por lo menos sorprendente. A mí particularmente me atrae muchísimo la ciencia ficción, quizá no tanto en la literatura, que también, sino en el cine sobre todo, porque quienes me conocéis sabéis que soy un auténtico fanático, un enamorado de la gran pantalla. Es el texto al que aludía Miguel, que son los primeros versos. Tiene 2 ingredientes básicos: ciencia ficción, además con guiños muy reconocibles a la ciencia ficción de los años 60, y literatura clásica en estado puro. Parte de una imagen, como la que la he recogido, lo voy a leer, tampoco es muy extenso, se llama Los primeros versos y no es otra cosa que una reivindicación de la poesía como algo universal, no universal humano, sino universal de cualquier cosmos posible, porque permite conectar cualquier manera de entender al ser humano, pero a cualquier otra manera de relacionarse entre nosotros. Los 2 tripulantes habían descendido de la nave con la incertidumbre de quien descubre un nuevo mundo. Él caminaba adelantado, atento a cualquier movimiento extraño. Ella guardaba la retaguardia, sin entender aquel afán protector. Antes del descenso, los parámetros del ordenador de a bordo habían avisado de que no existían evidencias de vida inteligente en el planeta, de que hacía mucho que éstas habían desaparecido. Solo quedaban como testimonio las ruinas de una antigua civilización devorada por las plantas y el olvido. A su paso, muchos animales grandes y pequeños,
cubiertos de piel o de plumas, buscaban cobijo tras lo que en algún momento fueron puertas o ventanas. Otros, sonámbulos en su rumiar lento, se detenían y seguían los movimientos de esos dos extraños de ojos enormes y gesto helado. Se inclinaban, tomaban muestras, captaban imágenes y repetían su rutina. Un reflejo llama su atención desde el interior de un edificio. Cautos, las armas montadas por si se trata de una amenaza, se adentran en la umbría de un túnel, polvo, enredaderas, ojos nictálopes, una urna de cristal sobre la que se proyecta un haz de luz. Tras ella, un objeto rectangular con diminutos trazos negros. Ella se detiene. Él acerca el lector de códigos. Tras unos segundos, en la pantalla se compone un mensaje. Oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea. Estoy muriendo, y aún la vida temo. Témola con razón, pues tú te quejas, que no hay sin ti el vivir para que sea. Sobre su mejilla ovalada, inexpresiva, el tripulante nota cómo se desliza una gota mínima, salada, que aún no tiene nombre en su lengua. Ella documenta indiferente aquel artefacto. Esa idea de que la poesía, Garcilaso evidentemente, esa égloga primera, pasen 500, 1000, 1500 años, siempre encontrará un lector al que le sirvan como una puerta hacia lo más hondo de sus emociones. Hay otros que se recrean en la esencia del tiempo, Miguel lo reconocía y prometo callarme, este y uno más y se acabó, como es el caso de la pérdida de la propia esencia del ser humano, cómo el tiempo nos va diluyendo. Es el texto titulado Autobiografía 2. Al texto confío mi vida, nací, tal vez amé, crecí y soñé, y quise dejar algo de mí en el mundo. También lloré, conocí el dolor y las ausencias, y el tiempo me hizo reo de sus arenas. Según me acerco al final, me desvanezco. Y el último, y con eso creo que podemos ir dejando que os escapéis, se llama Cóctel, precisamente ahonda en esa esencia de la identidad que todos guardamos y también ese deseo personal de llegar a un estado de silencio, ¿no? Algo que cada vez tenemos menos, que se ha vuelto en algo demasiado caro como para conseguirlo, que últimamente veo en noticias y demás como una nueva tendencia, ¿no? Desconectarse de todo para conseguir silencio. Hay gente que está pagando por experiencias de silencio. Bueno, pues ese cóctel dice, para ser libre, diluir la identidad en una solución de alcohol rebajado con agua, despojarse de las cortezas y aun de los pronombres, volver a la luz primera del mundo y olvidar la memoria y no ser o ser nada. Pues por mi parte, agradeceros que estáis aquí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, y si no, presidenta. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? José. ¿Cómo se puede ser maestro de escuela y poeta? Maestro de escuela. Te voy a devolver la pregunta. Aspirante a maestro y aspirante a poeta. Yo creo que ser maestro es un camino que no tiene fin. Quien crea que es maestro no va a serlo en la vida. Esto es un camino que no tiene fondo, es como todas las utopías, es ir, avanzar, cambiar, renovarse, tener muy claro que jamás has dado una buena clase y que todo es un proceso para ir aprendiendo y que no vas a dar una buena clase en tu vida. Y poeta, palabras mayores, uno intenta aprender a escribir, repasa los textos, antes lo comentábamos, cuando los ves impresos muchas veces no te reconoces o no reconoces lo que querías haber expresado en ese momento, algunas veces sí te gustan, pero no deja de ser exactamente igual que el término maestro. Ser poeta es un camino hacia una meta que no existe realmente, el mismo concepto del horizonte. Uno busca el horizonte y siempre está más lejos, más lejos, más lejos, y precisamente la labor del maestro, la labor del poeta es llegar sabiendo que no va a llegar jamás. Si encuentras un chispazo, un hallazgo, un rayo de sol que te viene desde ese fondo, se da por satisfecho y prácticamente tocas la gloria.
Y más tú que sabes tanto de luz. Decía Juan Ramón Jiménez unos versos que creo que vienen bien a esto que estás diciendo, Vicente, ¿eh? Sé que mi obra es lo mismo que una pintura en el aire. O sea, cuando estamos dando clases, no, estamos dibujando en el aire, no sabemos si eso va a fructificar. Cuando te paran años después, te dicen, hombre, don fulano, usted me marcó, usted dio unas clases que a mí me sirvieron, usted me ayudó a elegir un camino. Bueno, pues esa es la gratificación, la recompensa, ¿no? Yo creo que es más importante que la cruz de Alfonso X el Sabio, ¿no? Que un alumno te reconozca y te diga eso, ¿eh? Evidentemente te lo dicen años después, claro, porque ya tienen una madurez y han salido ya del ámbito docente. Pero es que uno no sabe, efectivamente no sabe si lo que está haciendo está bien, ¿no? Y si va a tener fruto. Pues eso es una pintura en el aire. El paralelismo yo creo que es el que dice Miguel. Quienes damos clase, quienes nos dedicamos a la docencia, solamente reconocemos nuestros aciertos, eso, a largo plazo. Jamás sabes en el momento si has llegado a calar en un adolescente o una persona de otras edades. En el caso de la poesía o de la literatura, solamente cuando hay un lector que se ha reflejado en ese espejo y te lo dices cuando sabes que más o menos estás tanteando el terreno seguro. Fernando había levantado la mano. Sí, antes cuando ha hecho la lectura esa del astronauta, que lee la poesía, que es bastante interesante porque tiene la narrativa de un guión, con la experiencia que tú tienes del cine y la cultura que tienes cinematográfica, te has planteado escribir guiones por lo menos para cortos, ¿no? Sí. Sí. Me parece que sería muy... Sí, de hecho en cierto momento algún corto hay por ahí, ya tiene muchísimos años. En la época en la que funcionaba y funcionaba también el certamen de cortometrajes a nivel nacional, Tánatos, en el instituto hicimos un cortometraje sobre un relato mío, que era La bufanda roja. Rafa Deli, que está por ahí, aparecía también en voz en off. El malo. Fue un cortometraje en el que jugábamos muchísimo con la estética del relato. Manolo Gómez se dedicó a trabajar la imagen, jugábamos con el blanco y negro y solamente con un elemento en color, jugaba también con las cuestiones de la identidad. Lo presentamos de manera anónima y ganamos lo que era la parte que premiaba a la mancomunidad, si no recuerdo mal. Luego me enteré con el tiempo de que ese relato lo estaban trabajando, creo recordar que en la Universidad de Sevilla en psiquiatría, para tratar los traumas del maltrato, no del maltrato por la violencia de género, sino el maltrato infantil y lo que es el origen del maltratador. Y por ahí hay también algún apunte de guión, por si algún día apetece meterle el colmillo, pero vamos, ahí sí que guardado. Es algo muy bonito, además, los guiones, jugar con esa fusión con la que me gusta a mí tener, borrar las fronteras entre lo que es la palabra y la imagen, pero buscando imágenes de directores de los que trabajan cine de verdad, no un cine para consumo rápido y olvidarse de ellos, ¿no? En lo que apuntaba Miguel al principio, poder volver siempre sobre el texto fílmico. Muchos de vosotros lo sabéis, Tomás, que trabaja también muy bien en el estudio del cine. Hay grandes creadores en los que la acción y la palabra prácticamente carecen de importancia. Terrence Malick, por ejemplo, que es un fuera de serie, o algunos directores de cine que pasaron a la fama como actores. Todo el mundo conoce a Harry el Sucio, ¿no? De la época de los 70 y tal, pero como director todos tenemos en mente a Sin Perdón, Tomás lo está trabajando, esas imágenes en las que con un punteado de guitarra y las metáforas visuales, suprimiendo o sustituyendo las palabras, te calan lo más hondo posible, ¿no? Hay auténticas maravillas. Ese tipo de guiones son los que gustan, pero necesitan pues saber llevarlos a lo que es el lenguaje cinematográfico. Una cosa que está ahí pendiente, Fernando. ¿Alguna pregunta más? Manuel. Al final de la vida, cada uno la tiene. ¿Cómo usted gustaría que te recordara más? ¿Como profesor, como poeta? Me gustaría que no me recordaran y recordaran las cosas que he hecho. Sí, pero en este caso pregunto. Como persona.
una buena persona. Conchita me lo está diciendo como persona, no, creo que como maestro, como profesor. A mí el término profesor no me gusta nada, como maestro. Como maestro porque cuando escribes trabajas con palabras, llegas a las emociones, pero cuando entiendes la enseñanza, la docencia, como queréis llamarlo, estás modelando a personas de alguna manera, a la vez que te están modelando a ti. Entonces hay un flujo, no voy a decirte espiritual porque tiene connotaciones religiosas, sino un flujo psicológico en la manera de entender la realidad que nos enriquece mutuamente. El hecho de ver cómo una palabra tuya, un momento en el que hay una conexión especial con el alumno y que eso cambia su manera de entender la vida y la tuya posiblemente, eso no tiene precio. Posiblemente no tenga precio. La poesía se disfruta muchísimo en la literatura, pero lo otro... ¿Alguna pregunta más? Me gusta mucho esa imagen que has enunciado de la línea del horizonte, de cómo vamos siempre buscando algo que no existe, porque la línea de horizonte la estamos viendo, pero nunca vamos a llegar a ella. Es verdad, es que la vida es una búsqueda, siempre una búsqueda y un aprendizaje. Y yo me sorprendo de todo lo que tenemos que aprender y de todo lo que no sabemos. Y estoy completamente de acuerdo contigo en esa búsqueda, Vicente. Muchas gracias por estos indicios. Muchas gracias al profesor Miguel Cruz Giralde por esta magnífica presentación que, como siempre, hace un análisis exhaustivo de la obra del autor. Lo estudia, lo desmenuza, lo ama, porque es que pone amor en sus palabras. Y entonces es doblemente grato escuchar la sabiduría de esa exposición junto a ese amor que ha puesto en ese estudio, en ese descubrir al autor. Y eso es lo que ha hecho con Vicente. Muchísimas gracias a los dos y muchas gracias por escribir, muchas gracias por crear ilusiones, por crear emociones, por crear la ilusión o el ansia de aprender, de saber, de buscar y de dejar algo de nosotros, que es también de lo que se trata, ¿verdad, sí, Vicente? Es la única manera de sobrevivir al tiempo y que alguien sepa que sentiste algo, ¿no? Sí. Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nada, un aplauso para el autor.